La fruta es más rentable. En principio es más rentable, pero claro, estamos en una zona extrema, porque esto es la Extremadura aragonesa. Estamos a 900 metros de altitud, en este momento a 910 o algo así. Y las heladas tardías son muy generales. Y claro, si te vienen 4 o 5 años seguidos que se te hiela la fruta, de algo tienes que vivir. Y claro, pues, ¿de qué vivías? Pues lo que había en el pueblo. Pues había cereal, pues te tuvieses que extender a más cereal. Hace 30 años valía más dinero que ahora, con que en dinero constante dime a cuánto se ha quedado tanto la agricultura como la ganadería, a menos de la mitad. Yo trabajo los 365 días del año. Los autónomos no tenemos derecho ni a estar enfermos, ni a vacaciones, ni a nada. Porque si yo caigo enfermo, o me voy de vacaciones, ¿quién suelta mis ovejas? Las ovejas comen todos los días. Aquí no se ha hecho transhumancia nunca. ¿Tú has conocido algo? No. No. Yo he conocido pasar los ganados transhumantes por aquí, que venían de Moncayo. Del Moncayo, en dirección hacia abajo. Venían los pastores de Beratón y de esas zonas del Moncayo, porque son muy frías para el invierno, y venían aquí. Y había otros de esas zonas, de Borovia y por ahí, que se iban a la zona de Navarra. O sea pero aquí, como estabas en un sitio medio que más o menos había comido igual todo el año, no tenían que aquí salir. No hemos salido nunca. Pero el ganadero no ha salido nunca del pueblo, siempre aquí en el pueblo. En invierno, que es la época más dura, se les echa de comer. Y aunque salen a pastar, lo poco que hay, pero se les echa de comer, pero el pastor está en el pueblo. Sí, y en aquellos tiempos que eran los ganados más pequeños, pues estaban mucho en los montes de las carrascas, y claro, pues ahí siempre hay comida y hace menos frío, y se las montaban como podían. El propietario de la tierra tenía unas cuantas ovejas, o sea, las que tuviese, y pastaba su tierra más los montes comunales del ayuntamiento. Vamos a ver. No es lo mismo una presión de 10.000 ovejas o 9.000 que llegó a haber en este pueblo que de 1.000 que tengo yo actualmente. Entonces antes limpiaban mucho más, lógicamente, eran 10.000 bocas a comer. Por lo tanto hay más broza. El sistema industrial que nos ha hundido a todos, no pasa otra cosa, nos ha matado, porque antes el trabajo era humano. Era de 100, 200 ovejas lo que llevaban, y el pastor vivía y dejaba vivir. Y el agricultor llevaba 20 hectáreas, los ricos, 20 hectáreas, él y ayuda, ¿no? Hombre, claro. Y 1 o 2 contratados. O contratados, o parte de la tierra se la cedían a media, en la parcería a otros. Ahora estamos hablando de auténticas salvajadas en los 2 campos. El sistema industrial deshumaniza. Claro. Ahora estás hablando... Deshumanizado totalmente. En cereales, pues estás hablando de agricultores, aquí no, pero estás hablando de 400, 500 o 600 hectáreas un agricultor, que antes había para vivir un pueblo. Y en ganadería digo lo mismo. Lo que yo llevo vivían 10 familias. Y ahora mal vivo yo. Tú sabes que hay gente que se fue de aquí, de los que peor lo pasaban, y a los 2 años vinieron con 600. Bien, vale. Claro. A ver ahora. Y esa gente ahora se cree superior porque ahora no tenía nada, y después empezó a tener lo que tenía con su trabajo y con su cosa, y se creían superiores a todo. Y ya no puede perder más. Si estamos 20 personas. Si el pueblo ya se cierra. ¿Qué más quieres? Si tú en invierno te caes en la calle, y procura no caerte, porque es que nadie te va a levantar. Es así de triste. Yo quiero que me entierren ahí, de abandonar nada. Me voy al huerto. ¿Qué pasa? ¿Que el sistema económico hace crash? Muy bien, tengo un huerto para poner tomates y patatas. Se está perdiendo el valor de la comida buena. El valor de la comida buena. No es igual unos tomates de los que compras con abono que unos tomates de los que crías en el huerto con el cimo de las ovejas de domingo, que son tomates dulces, los otros son ácidos. Unas patatas criadas en uno de estos huertos, porque aquí tenemos el agua privilegiada porque es donde emana, las tierras que son calcáreas, que riegas y al cuarto de hora ya puedes pisar en ellas, las frutas que se criaban aquí, pues esas
Todavía, por ejemplo, en Villalengua, que aún hay bastante fruta. La fruta de Villalengua no tiene nada que ver con la de Calatayud, y con la de la Armonía y con la de la herida ya, olvidémonos. Ni la de Villalengua tiene que ver nada con la que se criaba aquí. Con la de aquí. Con el aroma que tenía y el sabor. ¿Por qué la diferencia? La altitud. La altitud. La altitud. La Con la altitud. altitud. Y la fruta es que, claro, cuando te lo explican un poco, la fruta, el contraste del día con la noche, eso es el todo. Por eso ahora la manzana, por ejemplo, se está yendo a manzanas de altura, que dice, las de secano. Vivimos un mundo que se terminó, lamentablemente. La base de la alimentación humana es el cereal. El mijo en África, maíz en América, trigo en Eurasia, y punto. Sobre eso está haciendo. Y el arroz en Asia, que me dejaba. Sí, pero es que además... Es el cereal, y el cereal está controlado por 4 grandes multinacionales. Y hay unos movimientos especulativos que, como les interese, ahora está subiendo el trigo, a todo subir. La bolsa de Chicago. Este año. Es que los cereales manda la bolsa de Chicago y compran a futuros. Antes el vecino era el vecino, o sea, que había convivencia, y necesitabas ayuda y te fiabas del vecino o el vecino te la daba. Ahora no se fía ni el Espíritu Santo. No hay ¿Ahora qué pasa? No hay más que egoísmo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el individualismo de esta sociedad. Porque es más fácil controlar a una persona una a una que a un grupo que se protege. Yo te digo que prefiero aquella vida a esta. Eso está muy claro. Entonces había relación, había humanidad, era todo distinto. Esto es una auténtica basura. Pues yo recuerdo las abuelas, por las tardes, cogían su sillica baja y su cestilla con lo de la costura y a remendar lo que eso. Y se juntaban pues 4 o 6 y allí estaban toda tarde. Esa era la televisión, esa era la radio y eso eran los comentarios. Tú, Domingo, que tienes 2 hijos que los has incorporado a la agricultura, conoces bastante bien el tema y conoces también los sacrificios que hay que llevar para poder buscar esas fincas o esa ganadería económica y luego pues para poder tener toda esa base completa de explotación, porque claro, hace falta muchas tierras y hace falta mucha ganadería y hace falta las naves, los tractores, las cosas y el tipo de ayudas que hay. Vamos a ver, independientemente del tipo de ayudas que preste la administración, mi consejo es todo aquel que no tenga raíz en el medio rural, y por raíz entiendo que sus padres no sean agricultores o ganaderos, que ni lo intente, porque se va a estrellar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vamos a ver, las subvenciones, maquinaria, cubren, yo no he solicitado subvención para maquinaria, me parece que es un 40% lo que dan de subvención, pero claro, los precios de los tractores, Paco, tú lo sabes igual que yo, son una millonada. Sí, pues 200.000 euros, más herramientas. Almacenes, tierras, te metes en un mundo que tienes el 99,99% de posibilidades de estrellarte. Uno nuevo que entre en agricultura, pues que se espere con 1.000.000, 1.200.000 o 400.000 euros para poder montar la explotación. Y que caiga en un sitio donde pueda montarla. Porque nadie le va a facilitar por el hecho de ser joven, cosa que yo no entiendo, porque el joven es el que le da valor a las cosas. Muy difícil. El relevo generacional en el campo español lo veo muy problemático y prácticamente imposible. De hecho, están saliendo las grandes propiedades. La uberización del campo. Los fondos de inversión, señores. Globalización sí, pero con las mismas condiciones para todos. Laborales y de vida. No unos cobrando 1.000, 2.000 euros y otros cobrando 100. Por lo tanto, es imposible competir en esas condiciones. Que haya un control sanitario, estamos hablando de la globalización para todos. No que vayamos a fastidiar al productor nacional, que es lo que se está haciendo en este momento,
y afuera puertas abiertas. Hablamos de la España vaciada. Aquí se ha vaciado la España esta con un fin. Fotovoltaicas, grandes granjas, porque no va a haber protestas, entre otras cosas, y demás. Y la uberización. Y luego nos están vendiendo... grandes explotaciones. Y luego nos están vendiendo la moto de que repoblación, nada. Es toda una mentira. El grano del pienso, o sea, de los animales. Hornos 2, que se hacía el pan en casa, se llevaba al horno, se cocía luego en el tablero. Yo, como era la mayor y tenía muchos por detrás y mi madre cansada, pues me cargaba de todo. Venir a lavar aquí, al lavadero. En puro invierno, el agua sale caliente, caliente, caliente. Ahora fresca. Antes se hacía la levadura porque se cogía un trozo de masa antes de hacer el pan, se metía en una cazuela y hacía costra, y esa se avinagraba. Y a la semana siguiente lo sacabas y era la levadura natural. Y de la harina la cerníamos y salía el salvao. Y con el salvao era para las gallinas. Y también teníamos los tocinos. Y para echarles un poquito más de comer para el verano, ibas a comprar la hierba para alimentarlos para la matanza. ¿Ibas a comprar la hierba? A buscar la hierba para que se engordaran para la matanza. Y si no había parcelas de la casa, porque esta pieza mismamente está finca con otras, pues las llevamos nosotros muchos años a renta a medias. Y entonces sembraba la cebada, en San Antonio, San Pedro, se segaba la cebada y luego sembrabas judías para tener judías para todo el año. Yo soy la quinta, pero la primera hembra. Había 4 machos por delante que me arreaban a todos sitios. No te rías, maja, que les ayudábamos a los hombres en cuanto podías, que se quitaba el cascarón del culo, ¡hala!, arrear con los hombres. Igual te importaba dormir en la era que dormir en el campo. La vida es distinta, pero la mujer, si no trabajara hoy, con el sueldo del marido, ¿cómo andarían? Pues entonces tenemos lo mismo. Se solían reunir cuando mataban el cerdo, se solían reunir porque así los hombres ayudaban a las mujeres a picar la carne, a atar las morcillas y todo eso. Y claro, los niños no iban a estar solos en casa y estaban por allí. A lo mejor que tiraban algo, bueno, pues había uno que, pues yo ya me llevo a los chicos y a contarles cuentos, porque están en una zona que es de mucha sementera. Y entonces en la primavera pueden, antes de sembrar, hay hierba, crecen hierbas, crecen muchos ababoles que les encantan al ganado, y entonces pues les va bien porque así limpian también de plantas malvas, cosas. O sea, en la cuenca de Manubles, pues desde Viejuesca más arriba. Los padres, para que no tuviesen la vida tan humilde como ellos, los que han podido han tratado de sacarlos a estudiar fuera y esos ya no han vuelto. Yo me fui a trabajar con 14 años y mis hermanas todas detrás, porque es que además pasaba una cosa. Si los primeros hijos eran varones, había más posibilidades, porque ya a 13 o 14 años ya podían trabajar con el padre y daban más producción, sacaban más producción de la tierra, y luego ya un poquito más mayores ya podían ir a ganar el jornal a casas de labranza más pudientes, y entonces se defendían mejor, ya iba habiendo más ingresos. Pero donde eran chicas, sí, las chicas podían ir al campo, pero hacer algunas cosas, otras no. Entonces, como se abrió en la ciudad, se abrió el puesto de trabajo y todo aquello, pues las chicas, bueno, la mayoría servir en casas. Se vaciaba ahí el vino, se sacaba. Era muy trabajoso. Se transportaba el vino de las bodegas, ¿sí?, en botos
El boto es el pellejo de un animal. Ah, El pellejo de un animal. de una oveja. No, de las cabras, de las ovejas, de ternerico. Los terneros ya son grandes para botos. Entonces, por lo que era el cuello, lo llenaban con un embudo. Lo medían y lo llenaban con un embudo y los hombres lo llevaban al hombro, el boto, que además era muy difícil de llevar porque no tenía estabilidad, tenían que tener... Y lo traían a vaciar aquí por una tubería, bajaba a la carretera. Y en la carretera estaba el camión con cubas grandes. Y había veces que se reunían varios agricultores en el mismo tino, todos no tenían tino. Pues a lo mejor tú tienes un tino, pues mira, yo también. Y pesaban las uvas, porque en las fachadas donde hay un tino hay unos cuadritos así vacíos donde se ponía un palo gordo y en ese palo se ponía una romana. La romana os la puedo enseñar yo, y pesaban la carga que traía fulanito, la carga que traía menganito. Desde luego, a ver, yo te voy a decir, mi caso particular, se pasaron estrecheces, pero yo fui muy feliz de chica. O sea que la fruta, hombre, la manzana reineta es lo que mejor se ha criado aquí. Lo que pasa es que han venido otros gustos, que si la golden, que si la tal, pero había clases de frutas, había unas peras grandes, que eran así de grandes, eran parecido a las limoneras, con ese sabor de las limoneras buenísimas. Ha habido limoneras, bueno, las hay de agua, manzana verde doncella, manzana morroliebre, bueno, en cantidad de clases. De primeras a segar, cereal. ¿Qué cereal había? Después ya, cuando me casé, pues me puse almendros, perales, manzanos, viña y cerezo. Un año se ha perdido todo el pueblo entero. Aquel año 0. Pero generalmente si se pierde una cosa, queda otra. Yo era así, trabajar abundante, porque claro, no descansan ningún día. Yo trabajo en los 365 días prácticamente, porque ahora producen muchos kilos. Antes producíamos pocos. ¿Y qué era mejor? Era mejor antes, porque producíamos poco, pero vendíamos mejor. Antes llegabas y venían los fruteros y la ajustabas, ya había veces que en el árbol. Otras, en el almacén, llegabas a 5, a 7, ahora a nada. El trato era directamente entre el vendedor y usted, no había un Entre el vendedor y yo. Por eso era mejor. Entonces llegabas allí y miraban la fruta, si les gustaba, pues a 5, a 10, a 8, a como fuera. ¿Y ahora hay un intermediario? ¿Cómo Ahora nada. Ahora tienes... Yo tengo unas ciruelas. Pues te dicen, si quieres las traes y a lo que salgan. Si no quieres, haz tú lo que quieras con ellas. Ahora hay que producir en grandes cantidades y hacerlo con la maquinaria moderna, porque ¿qué hace un hombre solo cogiendo almendras con las redes o aún con los abanicos que se hacen? Ahora ya te han sacado filas intensas de almendros, de olivos, que te lo hace todo la maquinaria y por eso el pequeño no puede competir con esos precios. El dinero no va a ir nada más que a 4 monopolios, se lo llevan todos los 4 monopolios y las demás personas tendrán que comer de una manera o de otra, distribuirlo, porque las demás personas tendrán que comer, digo yo. Las patatas se les pagan a 6 céntimos el kilo. Donde yo vivo, en Zaragoza, se pueden comprar a 1,50 5 kilos.
lo nuestro es agrícola. En cuanto pasa la fruta, la patata, el fruto de los agricultores, en cuanto pasa a manos del almacenista, ya no es agrícola, ya es industria. Y a repartir. Ahora el porte, el gasto, el tal, el cual. Luego perdona un momento, las planchitas, el usar y tirar, eso encarece barbaridad. Las planchetas de las ciruelas, 50 céntimos. El problema está que el que lo produce no cobra. No saca dinero, y el que lo consume le cuesta el dinero. Año y vez quiere decir un año sí y otro no. El otro no es barbecho. El otro no, se hacía barbecho. Y si se dejaba descansar la tierra, luego se podía volver a producir, era productiva. Sí, claro, ya. Por eso la tierra al descansar producía más. Claro, al estar más descansada. Antiguamente lo hacíamos así. Pero ahora, cada 10 días están sulfatando. Para el agricultor, por una parte es bueno, pero por otra no. Porque resulta que de productos sanitarios se gastan un montón. Que mi yerno no tiene nada, prácticamente, que no tiene nada, y el año pasado se gastó más de 5.000 euros. La gente joven no se queda en el pueblo porque aquí no tienen futuro, lo primero. Lo segundo, todos han estudiado, a todos, cada uno por los que ha tenido, se ha maltratado el padre para que salgan los hijos adelante, y en la bendita hora. Aquí se acaba la historia de la agricultura. La solución hubiera estado hace muchos años en los pueblos. Hacían todo como la fábrica de aguardiente que había en Moros, o sea que era para un suministro del pueblo de todas las cosas, que hacían harinas, de todo, y el pueblo se suministraba. Estos pueblos tienen de vida hasta que los que tienen ahora 50, 60 años, eso les queda de vida. No quedan agricultores en los pueblos ya, nada más que 4, y son mayores. Eso les queda de vida. El agricultor más joven hoy tiene 50 años. El más joven. Luego en los pueblos nos están haciendo la vida imposible en todas las administraciones, porque ahora ya no consiste en los teléfonos de cita previa. Porque aunque ponen teléfonos de cita previa, no te lo cogen. Ahora te dicen todo que pases a la página web. Y si bajas directamente a Hacienda o a otra administración, pues allí el policía que hay te coge el carné a lo mejor y va allí y te dicen cita para otro día. Y dices, voy a bajar yo, por ejemplo, nosotros 50 kilómetros, 25 para bajar y 25 para subir, y otra vez te hacen perder la mañana. Con lo fácil que es coger un papel y todo eso que dura 2 segundos. Pues eso está pasando en todas las administraciones. Y la gente de los pueblos, pues la mayoría somos mayores, y de página web ni internet, pues no estamos metidos en los pueblos. Por eso nos van haciendo la vida imposible. Que los pueblos se acaban. Yo digo que este mundo es una mentira. Y mi mujer se ríe, porque le digo como el otro mundo sea tan embustero como este, digo, estamos apañados. ¿Hay prójimo? ¿Tenemos prójimo nosotros? Nosotros tenemos un poquitín de prójimo. Yo si te veo a ti en un apuro, si puedo ayudarte, procura que te voy a ayudar. Y si veo a quien sea, le ayudo. Esté la misma y general. Pero los políticos tienen prójimo. Me llamo Fernando, soy de aquí de Villalengua, hace que nací 60 años y me he criado toda la vida aquí.
he sido agricultor y he sido jornalero. Y entonces entiendo algo de lo que se producía antes aquí, que ahora ha desaparecido. Esta manzana que se llama espériga, que antes se criaba mucho aquí, pues era una manzana que aguantaba muy bien en los almacenes hasta el mes de junio. ¿Sin nevera? Sin nevera, era de almacén. Cámaras y sin nevera, en los almacenes. Teníamos otra que se llama pinchona, que también era de esa variedad, que aguantaba también hasta mayo y junio, porque claro, en las casas se comía fruta también, en los pueblos. Entonces, al no tener medios para refrigerarlas, pues había que tener variedades que aguantaran hasta ese tiempo. Por eso es lo que había entonces, pero ahora como el mercado te exige otras variedades, pues hemos tenido que cambiar de sistema y arrancar estas plantaciones que teníamos para poder abastecer a los consumidores que hay ahora. Hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, nos hemos jubilado aquí y aquí estamos, pasando apuros. Compartiendo. Sí, sí. Pues muy bien, pues eso, pues ahora, debido a los insecticidas y lo que se trata, pues es lo que hablábamos antes de que los pájaros y la fauna, mucha de la fauna y mucha de la caza, pues se estropea mucho debido a los insecticidas, las semillas sulfatadas y todo eso que se echan, pues fastidia mucho la ecología. Y la comida que tienen está contaminada por los sulfatos. Y después se echa abonos que parecen piedras y, por ejemplo, la perdiz y muchos pájaros de esos que necesitan piedras para hacer la digestión de eso, pues comen de eso y después se mueren. Y la que no se muere se queda no fértil y o nacen defectuosas o se mueren después, no llegan a prevención. Churras, había manadas de churras, tú las habrás visto por el campo, iban en manadas como si fueran perdices, lo que pasa es que se agachaban al suelo y pasaban por las ellas, no las detectabas porque se escaqueaban con el terreno. Sí. Las churras comen semillas, generalmente comen todo semillas. Todos los años pues labraban y eso, un año lo labraban y lo dejaban barbecho todo el año y al otro año tampoco se echaban las sustancias que se echan ahora y abonos, pues solamente teniéndolo un año barbecho, pues cogían una cosecha bastante decente. Si no, si lo sembraban todos los años, pues bueno, no lo podían segar porque se quedaba muy bajo y no era productivo. ¿Y con eso descansaba la tierra? Y por eso descansaba la tierra, le pasaba a los árboles, le pasaba lo mismo. Como eran árboles de las raíces de entonces, pues un año echaban a lo mejor mucha cosecha, pero el otro año pues echaban muy poca o no, que no era rentable. Y por eso estaban muy claros los árboles entonces y en el suelo sembraban o bien judías, sembraban a lo mejor cebada, que eso lo he vivido yo, sembraban cebada, la segaban, y si lo que ha dicho Fernando antes, después lo regaban seguido, lo labraban y sembraban judías y cogían, en el mismo año cogían 2 cosechas. Los árboles los tenían, como eran dificultosos para sacarle rendimiento, si se lava la cosecha del árbol, pero lo del suelo seguía saliendo. Solo tenían por si venía buen año. Porque ahora tú te analizas la tierra y te dicen los ingenieros, pero necesitas tanto de esto y tanto de esto. Entonces, los fertilizantes que hay ahora te hacen que los árboles produzcan más. Entonces, por eso también ha cambiado tanto. Y antes la gente con menos tierra, mis abuelos, por ejemplo, por la mitad de lo que llevo yo ahora, pues vivían bien. Bueno, vivían bien. Porque sacaban algo de dinero y no les faltaba comida. En los pueblos, que eso es lo que tenía de bueno. Bueno, se cogía de todo, se cogía garbanzos, judías, lentejas, se cogía de todo. Pues manzanas, patatas, maíz, de todo. Se comía más sano. Antes. Más natural. ¿Por qué? Pues porque no había la contaminación que hay ahora. Era todo más natural. No había pesticidas, no había insecticidas. Entonces lo que se le echaba a la tierra era el estiércol de los animales. Esto ha habido un abandono porque es que la gente que ha podido se ha tenido que ir porque no se podía vivir con lo que hay ahora. Porque antes
el gasto de las casas era muy bajo. Vino la facilidad de que se podía ir la gente a las ciudades, se metían en un sitio de nota, tenían un sueldo fijo, más alto, más pequeño, pero era fijo. No, ahora ya no. Aquí no hay futuro. ¿Qué? Estás cultivando 4 corros, coges la fruta que sea y a lo mejor el año que tienes mucha fruta la puedes vender al precio que tenía que ir, o la tienes que mal vender o llevarla a un almacén y que te paguen después lo que quieran. Cuando la estás viendo por ahí en los mercados, que a lo mejor están a 2 euros, a €1,50, algunas hasta 3 euros, y dices, pero si ahí me han dado a 20 céntimos, 30, 40 o 50, pues no puede ser eso. Y lleva mucho gasto el producirlo y no sacar la rentabilidad como para la manipulación que hay que hacerle. Creo que nos ha gustado la documentación que nos hemos aportado. Sí. Creo. Sí. Para que vayáis aprendiendo los jóvenes algo de los un poco más mayores. Esa es la intención. Que nos ha tocado vivir lo nuestro. Lo nuestro. Sí.